El despertar de conciencia no significa que te salga todo bien, que seas feliz, que no te falte nada. Ese es el error más garrafal que han cometido durante siglos las personas. Creer que la satisfacción del placer tenía que ver con el despertar de conciencia. Aquí estamos en la Ágora ateniense. Aquí se vivía un estilo de vida. Y si vamos a ver la evolución del pensamiento entre Egipto y Grecia, vamos a ver que fuimos como bajando, densificando nuestra manera de pensar. ¿Y para qué lo necesitamos? Porque cuando vos vas a analizar una carta natal, no podés verte como estás ahora, a ver si se me cumple o no esto, algo tan predictivo, tan banal, tan chato, tan superficial. Es mucho más profundo, pero para eso tenés que primero observar desde qué lugar la estás encarando. Vos estás encarando en la plena satisfacción de tus sentidos, estás hedonista, estás nada más que ver qué es lo inmediato en modo de supervivencia. Listo, la felicidad no la vas a encontrar nunca porque siempre vas a depender de que lo de afuera te satisfaga. El despertar de conciencia es deshacerse de eso, o al menos trascenderlo, para lo cual primero hay que aceptarlo. Los egipcios hablaban de la espiritualidad, de la duat, de otra vida, pero no hablaban de la vida después de la muerte. De hecho, hay mucho con los gemelar. No sé si te das cuenta que los pares de hermanos que nacieron, Isis, Osiris, Nefti y Set, acá mismo, Apolo y Artemisa, están hablando de una evolución en el pensamiento humano. Una de las cosas, de los errores más grandes que cometemos, es creer que la astrología te puede dar una respuesta a quién sos ahora y ver el signo solar como la conciencia. ¿Y qué es estar consciente? Aceptar todo lo que sos, no que lo lindo y lo feo, no el mero capricho de que se cumpla un deseo. Los deseos son motores, nada más. Entonces, desde el pensamiento evolutivo del antiguo Egipto a este griego, te quiero traer esta manera de entender tu carta natal para que realmente se convierta en una herramienta de autoevolución. De los 12 dioses que en Grecia se veneraban, del panteón, del Olimpo, que les costaba un montón tener a Ares, el de la acción, porque era el incivilizado, pero necesito esa acción aguerrida para entender después cómo eso lo voy a dando forma, es decir, la explosión inicial para luego dar forma. En Egipto había 736, pero no significaba que adoraban a esos dioses o creían que era politeísmo, sino todas las cualidades de una misma divinidad o esencia, cómo pueden estar manifestadas. Los griegos prefirieron la síntesis para entender cuáles son esas cualidades que yo tengo que poner en práctica. Entonces, la evolución ha sido determinar y elegir cuáles de esas cualidades cada uno en su vida va tomando decisión. Y no somos puro el Dios, por eso somos distintos los seres humanos a los dioses. No somos solo esa pureza de acción. ¿Por qué? Porque justamente decidimos, encarnando nuestra forma propia y única de interpretar a los arquetipos. Entonces, ¿qué es lo que los pueblos antiguos buscaban? Lo que nos enseñaron en la escuela, la adoración de dioses, el sobrevivir porque había o no alimento, el contacto con la naturaleza. No, tenían una perspectiva mucho más amplia y profunda del ser humano, una parte divina. Con esto quiero decir que tanto en Egipto como en Grecia se dan sincronías, hay la búsqueda de algo que para mí es fundamental en su simbología, en su hacer, en lo que plasmaron, en lo que dejaron, que contaban una historia, es el equilibrio. Entendían que el universo en su manera perfecta está en equilibrio y que la evolución es un desequilibrio que busca volver a ese estado de armonía. ¿Cómo lo hace? Generando fuerzas.
Esas fuerzas contrarrestan una acción que salió, te sacó de ese estado de balance para volver a restablecerlo. Todos los símbolos, los circulares, las espirales. Esta cuestión, fíjense que tanto en Egipto como en Grecia la espiral tenía un lugar primordial. Y cuando no había espiral, que hablábamos fuera del universo, era un círculo. Entonces, ¿qué es el despertar de conciencia? Es saber el lugar que estamos ocupando. Somos una fuerza generadora de un estado de equilibrio, por lo tanto tenemos que contrarrestar algo. ¿Cómo? Tomando decisiones por fuerza de voluntad, moviéndonos. Quedándonos quietos y sin hacer nada, contribuimos al caos. Por eso, todo lo que señala tanto en Egipto como Grecia es motivar a un contacto con la divinidad, fíjense, y ritualizar todos los espacios de tu vida. La cantidad de festividades, de deidades, era para que cada vez ocupen más en tu vida el plano divino que el plano material de supervivencia. He tenido la reflexión en algún momento de decir si esto, digamos, sobre todo en Egipto, cuando sentís lo agobiante de su geografía y su meteorología, de pensar que tal vez era como un escape de su realidad. Entonces me escapo de la realidad divinizando y pensando en otro mundo. Podría ser una explicación lógica, fría y factible. Pero también a dónde me escapé. No era un lugar perfecto, era un lugar en equilibrio. Y el equilibrio aceptaba la dualidad, el balance de ambas fuerzas. El dios malo, Set, en su versión también de Sobek, el cocodrilo en Egipto, no era totalmente malo. Hades, en Grecia, Plutón para los romanos, tampoco era malo. Porque vos me decís, bueno, raptó y violó a Perséfone, y Zeus a todos los que también violó, y sin embargo era considerado el magnánimo de todos los dioses. Entonces ellos entendían que era una contrarrestación necesaria y que de eso se trataba la vida, de esa búsqueda de balance entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo lo encuentro? No considerando nada bueno o malo, sino necesario. Cuando Zaratustra ya hace, digamos, para el 1600, 1500 antes de Cristo, instaló lo bueno o malo, era para que las personas tuvieran un parámetro. Fue necesario y estableció la moral. Genial. Pero hoy esa moral nos esclaviza porque creemos que podemos etiquetar todo. Ahora podemos ir un escalón más arriba en la evolución. Y no es que haya cosas malas que quiero hacer o buenas o lo justo o lo injusto. Tengo que ir un paso más allá. ¿Cuál es el paso más allá? Lo necesario. ¿Cuál era el problema? Las personas se quedaban en un estado de maligno o dañino y no se movían. Entonces, la búsqueda de lo bueno las hacía moverse. Previo a Zaratustra era la búsqueda del deseo, la satisfacción instintiva. Él lo elevó, lo enalteció. Lo mismo los egipcios poniendo una duat, que era la otra vida, pero no era la otra vida paradisíaca, era otra vida, es decir, vamos a vivir con otras condiciones y otras reglas. En Grecia eso se pierde y queda el Olimpo, el inframundo o esta realidad. En Grecia acá veníamos, digamos, era como esta cuestión de esta es la encarnación. ¿Por qué la perdimos? Porque quizás las personas generaban una expectativa, quizás vieron que esta cuestión del despertar de conciencia me quedo resignado. Ahí yo veo en ese puente un cambio. Y en ese cambio, en este despertar de conciencia, creo que estas espirales dicen, igual esto va a volver, que es lo que estamos viviendo ahora. Me llama mucho la atención toda la veneración al sol.
me llama la atención. Digo, les quiero hacer llamar la atención. Hoy en día estamos mucho venerando lo lunar. Y resulta que aquí se veneraba o la dualidad o lo solar. ¿Por qué? Te invito a que te suscribas y pongas me gusta para divulgar otra mirada de las cosas. Te estoy hablando directamente desde los lugares. Ya estuve en Egipto, ahora Grecia, como para poder darte una mirada, porque se habla mucho del despertar de conciencia, el despertar espiritual, pero creo que todavía no llegamos a entender este mensaje que los pueblos ancestrales nos han legado. Y cuando vos vas a analizarlo en la astrología, lo haces con una mirada moderna y totalmente incompleta y desajustada a lo que realmente nació. Y esa es la propuesta que te traigo. No era el sol porque, digamos, ¿qué dicen los historiadores, los arqueólogos? Porque es la fuente de vida, porque es lo que se necesita para que crezcan las plantas, bla, bla, bla. El sol es independiente, es libre. No necesita que nadie lo ilumine. La luna sí. Si no estuviera el sol, la luna no se ilumina. Ese estado de dependencia, por eso la luna es el pueblo, depende de alguien, de un gobernante, el sol. Entonces, ¿por qué tanta veneración al sol? Veneración al rey. Porque el rey era de lo que dependía el pueblo, la luna. En el caso de Grecia, Apolo y Artemisa, los gemelos, Sol y Luna, la diosa virgen de la luna y el dios solar, hablan de un equilibrio donde el que marca el tiempo es Apolo en su carro. Él determina la pauta. Y Artemisa es instintiva, es caótica. Entonces estamos hablando de orden y caos. De hecho, en Delfos está el relato que Apolo solo permanece en primavera y verano y en invierno se va a darle luz a pueblos del norte. Sabemos que está el sol de la medianoche y demás. ¿Y quién queda a cargo? Dionisio. Dionisio significa el que nació, el que vivió dos veces. Es la versión del Cristo, es donde nace el Cristo. Se decía que era la fiesta, el dios del vino, no, era el dios de la vida, porque el vino representaba la sangre es dadora de vida. Se celebraba instintivamente, sacando a relucir todo lo que tenemos dentro, todo lo que se nos place, muy lunar. Cuando volvía Apolo, volvía el orden. ¿Qué pasaba en ese periodo lunar? No sé lo que pasaba abajo en la tierra. Estaban germinando las semillas. Cuando viene Apolo, todo se ordena porque tengo que cosechar, ahí como, ahí ordeno mi vida. Y acá también está el concepto que ellos traen de Egipto, es notorio, la psique, el alma. En estos pueblos el equilibrio del universo se expresa en el ser humano en el equilibrio del cuerpo, mente y alma. Y el alma es un carro que transporta la divinidad, la psique. El despertar de conciencia es el despertar solar, que muchos hablan de lo masculino, pero lo masculino no es por los hombres, sino por la acción. Todos tenemos energía femenina y masculina. El poner que lo femenino es mujer y lo masculino es hombre cercenó nuestra capacidad creativa, porque cuando reconozcamos que nosotros tenemos la confluencia de ambas, que nosotros somos la unión de ambas, vamos a poder elevarnos. Entonces el despertar de conciencia desde estos pueblos ancestrales tiene que ver con este camino de reconocer la divinidad en el ser humano como la capacidad de también ser soles. ¿Y qué es ser sol? Establecer un orden. Venimos a ordenar, pero ordenar no significa cumplir con algo, sino que traemos las reglas. Nosotros somos los que cambiamos las reglas. Por eso, en todo, en Egipto y en Grecia,
Los dioses dependían de los seres humanos. Si el ser humano no existe, no existen los dioses, porque son arquetipos que viven en nosotros. Lo dijo Sócrates. De hecho, estoy haciendo les estoy dando clase en Ovejas Negras sobre esto, ¿no? Sócrates es la primera persona que trae la palabra despertar de conciencia. Perdón, de conciencia, no despertar de conciencia, conciencia. Luego viene esto, de hecho a él lo apagan, lo matan. ¿Por qué? Porque dice, no voy a adorar a los 12 dioses del panteón. Hay uno solo. Cuando le preguntan cuál, él dice, mi conciencia. La voz que escucho de Apolo es mi conciencia. Apolo es la conciencia de cada uno, que en algún lugar confluyen y se ponen de acuerdo. Y eso hoy decimos hasta doble cuántico. Y Sócrates lo había visto. Lo que pasa es que se adelantó 2500 años y fue peligroso, riesgoso y lo mataron. Y prefirió morir que desdecirse. Porque desdecirse no era estar vivo. Entonces estaba hablando de otro estado de vida. La vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? La no contradicción con tus valores. Si no, estás en estado de supervivencia y no vas a trascender. ¿Quiénes trascienden? Los que tienen coherencia. ¿Qué es lo que buscaban todos? Porque matarse como se mataron, haciendo todo lo que hacían, solo habla de la perpetuidad y la eternidad. El premio de la vida eterna es sostener lo que digo, la coherencia, lo que me hace único. Todos atributos solares. Valentía, porque hay que ser valiente para sostenerlo. Creatividad, porque tiene que ser original y único. Que me identifique. El yo soy. Todos atributos del sol en la astrología. Por eso le damos tanta importancia. Creo que entre estos dos pueblos, que es notoria la influencia de Egipto en Grecia, más allá que los historiadores digan lo que digan. Es más, yo creo que establecer una línea histórica con la poca información que tienen, y digo poca porque los lugares a excavar son enormes. Por ejemplo, donde está la Ágora, en Atenas, pasa un tren, hay casas construidas, debe ser un quilombo pedir permiso para seguir excavando. Digo, lo que tenemos es poquísimo. Delfos, no sé si saben, fue descubierto debajo de todo un pueblo. Tuvieron que mover a todo un pueblo y estaba Delfos. Digo, ¿cuántas cosas estamos pisando y no sabemos? Entonces, establecer un parámetro y creer entenderlos con lo poco que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que investigar en nosotros? ¿Qué nos hace libres? De hecho, me emocionó mucho en Delfos que hay una pared donde nace el polígono. La palabra polígono, ahí lloré, lo tengo que confesar, como matemática, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran distintas piedras cortadas con distintas figuras que encastradas tenían un efecto antisísmico, porque ahí había muchos terremotos, el Parnaso. Y los obreros tallaron sus nombres y frases. Y la frase que había hace 2500 años era, pues esto es todo siglo V antes de Cristo, la edad de oro, el cuarto y el quinto antes de Cristo, liberen a los esclavos. Mirá el nivel de conciencia de la necesidad de ser libres, otro atributo del sol, libertad, independencia, emancipación, soberanía sobre uno mismo. ¿Y cómo tenés soberanía? Fíjate lo que hacían los egipcios y los griegos. La fortaleza en el cuerpo, porque si mi cuerpo es muy fuerte, yo puedo hacer lo que quiera, es decir, soy más libre. Cuanto más problemas tenés, menos libre sos. No era por una cuestión de estética, no era por una cuestión de ego, era por una cuestión de libertad. Todo eso es lo solar. Te estoy hablando del signo solar. ¿Cómo lo despierto? Entonces no es nada más que, a Tauro le gusta comer, Escorpio tiene mal humor, Leo es divo. No, esto es mucho más profundo. ¿Cuáles son los atributos en tu signo
que te permitan ser libre, creativo, original y único, valiente, que sientas que brillás. Esos son. Y el hecho de que tanto en Egipto como en Grecia, la presencia de la espiral, donde dice esto se va a volver a saber, esto va a volver, me parece sumamente relevante. Y estamos ahora en un momento de caos, por lo tanto estamos viviendo ese despertar de conciencia. Entonces a mí me gustaría llamar la atención dos cosas. Voy a decir los atributos solares reales desde este punto de vista de Grecia y Egipto de cada signo. Y lo segundo, porque los signos son el camino del sol, entonces yo veo el viaje del hombre, del héroe. Y una cosa te voy a decir, tendríamos que tener todos, para llegar al Cristo griego, que es la elevación. Y además otra cosa, creo que nos dejaron estos mensajes porque sabían que lo iba a leer y que iba a haber otra crisis. Nos hablaba a nosotros, cuando vos ves las figuras te miran a los ojos y sé que voy a trascender. Y estoy vivo porque vos me estás viendo. ¿Qué haces para que dentro de 1000 años te sigan viendo? ¿Cuál es tu trascendencia? Esa es la verdadera vida, la memoria. No lo efímero del placer, lo que sobrevive a vos. Y ese es el verdadero despertar conciencia que estamos viviendo. Darnos cuenta, comunicarnos con esas memorias ancestrales, pero no desde la banalidad de nuestra mirada y de la verdad subestimarlos y creer que solo les importaba ver qué comían y demás. Con conceptos tan abstractos, creer eso me parece una pelotudez y una falta de respeto. Era mucho más. Mucho más. Y es más, viene de otras civilizaciones. Es notorio. Por eso no ha podido sobrevivir en la cultura. ¿Por qué? Porque viene de otras civilizaciones. Lo aprendieron, no lo crearon. Lo reprodujeron y se perdió. Es nuestra obligación hacerlo nuestro, convertirlo en nuestro, entendiéndolo desde un lugar que ya pasamos 2500 años, ya vimos todas las sombras, ahora vayamos a la luz. Y me parece importantísimo en este momento, donde vamos a una gran conjunción, donde se iniciaron ciclos desde el 2020, digamos, los 33 años de Saturno y Plutón, en ese momento en Capricornio, Plutón en Acuario que abre 20, Júpiter y Urano, que es el dispositor de Plutón, es decir, el astro que rige el signo donde está Plutón, por 14 años. Me parece importante entender estos atributos y ver si los tenemos incorporados. Así que espero que puedas venir a mi seminario Descubre tu ser en abundancia con la astrología en Madrid, donde voy a estar trabajando esto. Va a tener que ver mucho con esto, pero ya de bajar de manera práctica. Es presencial, no se va a transmitir, así que todos los que se puedan allegar, genial. Y es justo para esta gran conjunción, que es como el poner en práctica lo que desde 2020 venimos acumulando, como tendríamos que hacer esto. Y para los que quieren saber cómo les afecta la conjunción, hice un libro, el libro de la gran conjunción de Júpiter y Urano en Tauro, que tenés todo descrito, cómo analizarlo en tu carta, qué significa y demás, y lo tenés. Es un libro virtual, es un link, así que ni te preocupas por recibirlo, lo recibís inmediatamente y lo tenés si querés, lo imprimís, hacer lo que vos querés por 14 años. Vamos a los atributos de cada signo para el despertar de conciencia. Aries. A todo está en el box de descripción, antes que me olvide, porque después preguntan y ahí está. Aries, la valentía. Sí o sí. El ser valiente, el arriesgar. Tauro, el buscar aquello que me arraiga, que me establece. Géminis, la curiosidad. La curiosidad es una parte importantísima del despertar de conciencia porque me permite acceder a algo distinto. Cáncer, el reconocer los eventos pasados como parte de mi memoria, la memoria como la eternidad. Leo, el brillo, la originalidad, la creación, crear algo. O alguien, porque también tiene que ver con los hijos, por supuesto. Virgo, el saber elegir,
Saber elegir, ¿qué significa? Que valoro una cosa por encima de la otra. Entonces tengo mi propio orden. Ahí es cuando llego a la mitad del ciclo diciendo sé ordenar y sé establecer mis propios parámetros. Libra, la capacidad de crear un nosotros. No hay nosotros si no hay yo. Por eso en la valentía de Aries del yo, de ser. En Libra, el pacto, el consenso, el equilibrio o la búsqueda del nosotros. En Escorpio es el destruir todo, la capacidad de desarmar todo y poder mantener la esencia, reconocer tu tesoro, reconocer tu poder. ¿Cómo? No importa lo de afuera, importa lo de adentro. Sagitario, la fe, la creencia, el saber un ideal que te trasciende. En Capricornio, el llegar a la mejor versión de vos mismo, el reconocer que podés cumplir y tener victorias, saber que lo lográs. En Acuario, el ser parte de algo más grande. Y en Piscis, el poder desarmar todo y seguir siendo vos. Son los atributos del despertar de conciencia. Te espero en Madrid, espero que puedas tener el libro. Gracias por estar aquí y espero que te haya gustado que empecé en otro lugar y todo lo que te compartí. Besito y no a la bolsa.